Hubo un tiempo en que la envidia destruía familias, cuando los hermanos se convertían en enemigos, cuando el amor de un padre por un hijo despertaba el odio mortal de otros 10. Así era en la casa de Jacob, en las áridas tierras de Canaán. El anciano patriarca caminaba entre sus tiendas, buscando siempre con la mirada una túnica específica, multicolor, brillante, tejida con el amor de un padre que había esperado décadas por ese niño, José. El muchacho de 17 años caminaba entre los rebaños con una confianza que irritaba profundamente a sus hermanos. No era solo la túnica que su padre le había regalado, era su sonrisa. Cómo contaba los extraños sueños que tenía cada noche. Cómo Jacob lo trataba con una ternura que los demás jamás habían experimentado. Era el hijo de la vejez, el hijo del verdadero amor con Raquel. Y eso era suficiente para que 10 hombres adultos odiaran a un adolescente. Aquella fatídica mañana, José despertó con una premonición distinta. Había vuelto a soñar. Gavillas de trigo se inclinaban ante él. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban a sus pies. Se lo contó a sus hermanos durante el desayuno. Vio el silencio instalarse como una densa nube. Vio puños cerrarse, ojos entrecerrados, pero no entendía lo que estaba sembrando. ¿Alguna vez has visto cómo la envidia consume a un hombre desde dentro? Simeón murmuró algo entre dientes. Leví escupió al suelo. Judá simplemente negó con la cabeza, pero sus ojos brillaron con una luz peligrosa. José continuó hablando con inocencia, describiendo cada detalle de los sueños como si fueran lo más natural del mundo. Para él, eran meras imágenes nocturnas. Para sus hermanos, eran declaraciones de guerra. Los días siguientes fueron tensos. Los hermanos pastoreaban sus rebaños lejos de casa, en Siquem, a 2 días de camino. El silencio que dejaron atrás estaba cargado de presagios. Jacob sintió el aire pesado, pero no pudo descifrar qué sucedía. Llamó a José. «Ve a ver cómo están tus hermanos y el rebaño. Tráeme noticias». José se puso su túnica colorida, tomó un poco de pan y se fue. No sabía que caminaba hacia su propio abismo. El viaje a Siquem fue solitario. José caminó por las colinas rocosas, con el sol pegando fuerte en la espalda, pensando en los sueños que lo visitaban cada noche. Había algo en ellos que lo intrigaba, la sensación de que Dios intentaba decirle algo. ¿Pero qué? Al llegar a Siquem, solo encontró campos vacíos. Un hombre que pasaba le dijo que sus hermanos se habían ido a Dotán. José suspiró, se alisó la túnica y continuó su viaje. Otro día de caminata, unas horas más para pensar. Mientras tanto, en Dotán se estaba gestando una conspiración. Lo vieron de lejos. La túnica multicolor era imposible de ocultar contra el paisaje amarillento. Rubén sintió un nudo en el estómago. Reconoció esa mirada en los rostros de sus hermanos. La había visto antes, cuando mataron a todos los hombres de Siquem por culpa de Dina. «Miren, ahí viene el soñador», dijo Simeón con desprecio. «Vamos, matémoslo y arrojémoslo a una de estas cisternas. Entonces veremos qué pasa con sus sueños». Las palabras salieron como veneno. Los hermanos se miraron. Por un instante, solo por un instante, pareció que recuperarían la cordura, que alguien diría que no, que alguien recordaría que José era de su misma sangre. Pero la envidia tenía raíces muy profundas y el odio se había vuelto demasiado fuerte. Rubén intentó intervenir. «No derramemos sangre, arrójenlo a esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima». Pensó en regresar más tarde, en secreto, y salvar al niño, pero no sabía que solo estaba retrasando lo inevitable. Los hermanos aceptaron la sugerencia, pero sus ojos permanecieron fríos como la piedra. José se acercó, ajeno al peligro. Tarareaba una melodía que había aprendido de Raquel, su madre,
durante los pocos años que pasaron juntos antes de que ella falleciera al dar a luz a Benjamín. Saludó a sus hermanos a lo lejos, sonriendo, feliz de haberlos encontrado por fin. Las palabras que le diría a su padre resonaban en su mente. Sus hermanos están bien, los rebaños están sanos, todo está en paz. Pero cuando se acercó lo suficiente para ver sus caras, la sonrisa murió en sus labios. Se movían como una manada, sin palabras, sin previo aviso. Simplemente agarraron a José por los brazos y las piernas. Él gritó, forcejeó, intentó comprender qué estaba pasando. «Hermanos míos, ¿qué están haciendo?». Pero nadie respondió. Simplemente le arrancaron la colorida túnica de la espalda, rasgándola, pisoteándola, como si estuvieran destrozando el recuerdo mismo del favoritismo paterno. Y luego lo arrojaron al pozo. La caída fue corta, pero se sintió eterna. José tocó el fondo seco con tanta fuerza que se quedó sin aire. Durante unos minutos, solo pudo respirar con dificultad, mirando hacia el círculo de luz que ahora parecía inalcanzable. Sus hermanos aparecieron en el borde, siluetas contra el cielo azul. «¡José! ¡José! ¡Soy yo, José!», gritó con todas sus fuerzas. «¡Sáquenme de aquí!». Pero ya se habían mudado. Se sentaron no lejos del pozo a comer pan, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera un chico de 17 años gritando pidiendo ayuda a pocos metros. La normalidad de ese momento era más aterradora que cualquier grito de guerra. Comieron, hablaron, incluso rieron, mientras José golpeaba las paredes del pozo hasta que le sangraron los puños. Pero lo que ocurrió después cambiaría todo para siempre. En el horizonte apareció una caravana. Camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, meciéndose lentamente por las colinas hacia Egipto. Comerciantes ismaelitas, con sus ropas ondeando al viento caliente, sus rostros quemados por el sol del desierto. Judá se levantó, se secó las manos en su túnica y miró a sus hermanos. ¿Qué provecho obtendremos si matamos a nuestro hermano y ocultamos su sangre? Vengan, vendámoslo a estos ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra carne. La propuesta flotaba en el aire como una serpiente. Todos sabían que era una sentencia de muerte en otro sentido. Ser vendido como esclavo significaba no volver jamás a casa. Significaba ser propiedad de otro hombre hasta la muerte. Significaba que José desaparecería para siempre de la historia familiar. Pero, de alguna manera retorcida, parecía menos brutal que un asesinato puro y simple. Los mercaderes se acercaron, curiosos por la reunión de pastores. Cuando Judá les hizo una seña, se detuvieron, siempre ansiosos por negociar. «Tenemos aquí a un esclavo joven y fuerte», dijo Judá con una frialdad que helaría la sangre de cualquier padre. «¿Cuánto darían por él?». Los ismaelitas examinaron a José cuando sus hermanos lo sacaron del pozo. Vieron a un niño delgado pero saludable, con los ojos brillantes de inteligencia y terror. 20 piezas de plata ofrecieron, 20 piezas de plata por la vida de José. El trato se selló sin ceremonias. José fue atado y arrojado sobre uno de los camellos como cualquier otra carga. Sus gritos resonaron por las colinas, pero nadie lo oyó, salvo los hermanos que lo habían vendido. Nadie que lo salvara, nadie que se preocupara por él. La caravana continuó su viaje, llevando al hijo predilecto de Jacob hacia una tierra extraña. Rubén regresó al pozo más tarde, después de que los mercaderes se marcharan. Quería cumplir su promesa de salvar al niño, pero solo encontró el eco de su propia voz gritando el nombre de José en las profundidades vacías. El joven no estaba allí. Se rasgó la ropa y corrió hacia sus hermanos como un loco. «¿A dónde se ha ido José? ¿Qué has hecho?». Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Los hermanos tomaron la túnica ensangrentada de José, la empaparon con la sangre de una cabra que habían matado y regresaron a casa
con la mentira que destruiría a Jacob. Ahora sabrás si esta es la túnica de tu hijo, dijeron, entregando los trapos ensangrentados a las manos temblorosas del anciano patriarca. Jacob miró la túnica, reconoció de inmediato cada hilo, cada color, cada detalle que él mismo había elegido con tanto cuidado. Es la túnica de mi hijo. Una fiera lo devoró. José quedó hecho pedazos. El grito que escapó de su garganta fue el sonido de un corazón que se rompía en 1000 pedazos. Rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y lloró como nunca había llorado en su vida. Si esta historia te llega al corazón, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Aquí, cada relato es un viaje a través de páginas sagradas, y lo que sigue en el viaje de José transformará cada lágrima en un propósito divino. Todos los hijos e hijas de Jacob intentaron consolarlo, pero él se negó a recibir consuelo. No, bajaré llorando al sepulcro para estar con mi hijo. Así que Jacob permaneció de luto, mientras que a cientos de kilómetros de distancia, José emprendió el viaje más difícil de su vida. Egipto se le reveló a José como una tierra de contrastes imposibles, pirámides que tocaban el cielo, palacios que desafiaban la imaginación, ríos que llenaban de vida desiertos infinitos, pero también mercados de esclavos, cadenas, látigos, la brutal realidad de ser propiedad ajena. Los ismaelitas lo vendieron a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia, un hombre poderoso y respetado, pero que vería en José a un esclavo más entre muchos otros. Pero José trajo consigo algo que ni las cadenas ni los látigos pudieron quitarle: su fe. En la casa de Potifar, José no se dejó vencer por la desesperación. Trabajó con diligencia, aprendió con rapidez, lo observó todo y, lo más importante, mantuvo su corazón conectado con el Dios de sus padres. Potifar pronto se dio cuenta de que había algo diferente en este esclavo hebreo. Todo lo que José tocaba prosperaba. Cada tarea que recibía la cumplía con excelencia. En poco tiempo, José estaba al mando de toda la casa. El Señor estaba con José y eso marcó la diferencia. Potifar confiaba tanto en José que lo dejó todo en sus manos. Solo se preocupaba por su comida. La casa funcionaba a la perfección bajo la dirección del joven esclavo. El negocio prosperaba. Los sirvientes respetaban a José. La vida de Potifar se había vuelto mucho más fácil desde la llegada del hebreo. Pero la prosperidad trajo consigo una peligrosa tentación. La esposa de Potifar empezó a ver a José de otra manera. Era joven, guapo e inteligente. Poseía una dignidad que pocos hombres libres poseían y siempre estaba presente, siempre disponible, siempre atento a las necesidades de la casa. Lo que empezó como admiración pronto se convirtió en deseo, y el deseo en obsesión. «Acuéstate conmigo», me dijo un día, sin rodeos, sin pretensiones. José retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. «Mira», dijo, «mi amo no sabe lo que hay en casa conmigo y ha puesto todo lo que tiene en mi mano. No hay nadie más importante que yo en esta casa, ni me ha negado nada excepto a ti por ser su esposa. ¿Cómo entonces podría hacer esta maldad y pecar contra Dios?» La respuesta fue firme, respetuosa, pero definitiva. José no solo rechazó a la mujer, sino que explicó exactamente por qué no podía aceptarla. No se trataba solo de lealtad a Potifar, aunque eso era importante. Era una cuestión de carácter, de integridad, de fidelidad al Dios que lo había sostenido hasta entonces. Pero la mujer de Potifar no estaba acostumbrada a oír un no. Día tras día, ella persistía. Seguía a José por toda la casa, creaba situaciones para estar a solas con él, le susurraba promesas, la amenazaba, intentaba todas las formas de seducción que conocía, y José, día tras día, se negaba, huía cuando podía, evitaba estar a solas con ella,
Se mantuvo firme en sus principios incluso cuando cada vez era más difícil, hasta que llegó el día en que se le acabó la paciencia. José había entrado en la casa para cumplir con sus deberes cuando se dio cuenta de que no había nadie más. Los demás sirvientes habían sido despedidos. Los guardias estaban en sus puestos afuera. Era una trampa cuidadosamente planeada. La esposa de Potifar apareció, le agarró la túnica y repitió la propuesta con urgencia. «Acuéstate conmigo». José no dudó. Dejó su túnica en manos de ella y huyó de la casa, pero al hacerlo firmó su propia sentencia de muerte. La mujer sostenía la túnica en sus manos, con una furia asesina en su corazón. ¿Cómo se atrevía aquel esclavo hebreo a rechazarla? ¿Cómo se atrevía a tratarla como si fuera superior a ella? Llamó a gritos a los sirvientes, armó un escándalo e inventó una historia que transformó a José de víctima en villano. «Miren, un hebreo nos ha traído para burlarse de nosotros. Vino a acostarse conmigo y grité a voz en cuello. Al oír que alcé la voz y grité, dejó su manto junto a mí, salió corriendo». Cuando Potifar llegó a casa y escuchó la historia, su reacción fue previsible. No hubo investigación, no hubo duda. La palabra de su esposa contra la de un esclavo. José fue arrestado de inmediato y encarcelado en la prisión donde se mantenía a los prisioneros del rey. Años de fiel servicio, años de prosperidad y confianza, todo destruido en una sola mañana. José estaba de vuelta en el pozo, solo que esta vez las paredes eran de piedra y no había cielo para mirar. Pero incluso allí, en la oscuridad de aquella prisión, José no perdió la fe. El Señor estaba con él. El jefe de la cárcel empezó a confiar en él. En poco tiempo, José dirigía la prisión como había dirigido la casa de Potifar. Los demás presos lo respetaban. Los guardias dependían de él. Incluso tras las rejas, José encontró la manera de servir y prosperar. Y fue en la prisión que Dios comenzó a revelar el siguiente capítulo de sus planes. 2 funcionarios del faraón fueron encarcelados, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Habían ofendido al rey de alguna manera y ahora esperaban el juicio real en la misma prisión donde se encontraba José. El jefe de la cárcel los puso al cuidado de José, quien los trató con la misma bondad que mostraba a todos. Una mañana, José notó que los 2 hombres estaban particularmente preocupados. «¿Por qué tienen la cara tan triste hoy?», preguntó. «Tuvimos un sueño y no hay nadie que lo interprete», respondieron. Las palabras despertaron algo profundo en Joseph. Sueños. Él sabía de sueños. Había soñado desde niño. Había visto sus propios sueños, despreciados y ridiculizados por sus hermanos. Pero había algo en los sueños que siempre lo había intrigado. La sensación de que eran más que simples fantasías nocturnas. ¿No son las interpretaciones de Dios? Dímelo, te lo ruego. El jefe de los coperos fue el primero. Había soñado con una vid que echaba 3 ramas. Las flores se transformaron en racimos de uvas maduras. Exprimió las uvas en la copa del faraón y se la entregó al rey. José escuchó atentamente, sintiendo una extraña claridad que se apoderaba de su mente. Esta es su interpretación. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te levantará la cabeza y te restituirá en tu puesto y pondrás la copa del faraón en su mano, según la antigua costumbre cuando eras su copero. Entonces, José hizo algo que reveló la gravedad de su situación. Pidió ayuda. «Pero acuérdate de mí cuando te vaya bien. Por favor, tenme compasión y mencióname al faraón y sácame de esta prisión. Porque en verdad fui robado de la tierra de los hebreos, y aquí no he hecho nada para que me pongan en este calabozo». El jefe de los panaderos, animado por la interpretación favorable del sueño de su colega, contó el suyo. Le colocaron 3 canastas de pan blanco sobre la cabeza. En la superior, toda clase de alimentos para el faraón.
pero las aves del cielo se comieron el pan de la canasta. José sintió el peso de la verdad que tenía que revelar. Esta es su interpretación. Las 3 canastas representan 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te levantará la cabeza y te colgará de un poste, y las aves te devorarán. 3 días después, en el cumpleaños del faraón, todo sucedió exactamente como José lo había interpretado. El copero fue restituido en su puesto. El panadero fue ejecutado. La precisión de la interpretación debería haber sido la clave de la libertad de José, pero el copero se olvidó de él. Pasaron 2 años, 2 años de olvido. 2 años en los que José continuó dirigiendo la prisión, sirviendo a los demás presos, manteniendo viva su fe a pesar de las circunstancias. ¿Cuántas veces miró los muros de piedra y se preguntó si Dios también se había olvidado de él? ¿Cuántas veces recordó los sueños de su juventud y se preguntó si habían sido meras fantasías? Pero Dios no se olvida de nadie y estaba preparando el escenario para el acontecimiento más importante en la vida de José. El faraón comenzó a tener sueños inquietantes, sueños que lo dejaban inquieto, despierto de madrugada, recorriendo los pasillos del palacio en busca de respuestas que no encontraba. Llamó a todos los magos de Egipto, a todos los sabios, a todos los intérpretes profesionales que su reino podía ofrecer. Ninguno de ellos pudo darle una interpretación coherente. Fue entonces cuando finalmente se despertó la memoria del jefe de los coperos. Hoy recuerdo mis errores. El faraón estaba muy enojado con sus siervos y me metió en la cárcel, en la casa del capitán de la guardia, junto con el jefe de los panaderos. Ambos tuvimos un sueño esa misma noche. Un joven hebreo, sirviente del capitán de la guardia, estaba allí con nosotros. Le contamos nuestros sueños y él nos los interpretó. Y tal como nos los interpretó, así sucedió. El faraón no perdió tiempo. Llamó a José inmediatamente. José fue rápidamente sacado del pozo, afeitado, cambiado de ropa y llevado ante el rey más poderoso de la tierra. Allí estaba el mismo niño que había sido arrojado al pozo por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y olvidado en prisión. Ahora comparecía ante el faraón. He oído de ti que puedes oír los sueños e interpretarlos, dijo Faraón. La respuesta de José reveló la madurez espiritual que había desarrollado a través del sufrimiento. Esto no está en mí. Dios le dará al faraón una respuesta pacífica. Faraón contó sus sueños. 7 vacas gordas subían del río, seguidas de 7 vacas flacas que devoraban a las primeras sin cambiar de aspecto. 7 espigas llenas y hermosas, seguidas de 7 espigas marchitas que devoraban a las primeras. José escuchó en silencio, sintiendo que esa claridad sobrenatural volvía a apoderarse de su mente. El sueño del faraón es el mismo. Lo que Dios está a punto de hacer se lo ha revelado al faraón. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. El sueño es el mismo. Las 7 vacas feas y flacas son 7 años, y las 7 espigas flacas, quemadas por el viento solano, serán 7 años de hambre. La interpretación fue clara: 7 años de gran abundancia, seguidos de 7 años de hambruna devastadora. Pero José no se conformó con la interpretación. Ofreció una solución. Ahora pues, que el faraón busque a un hombre perspicaz y sabio y lo ponga al frente de Egipto. Que el faraón haga esto y que nombre oficiales sobre el país y que tome la 5ª parte de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Que recojan todo el alimento de estos años buenos que vienen y almacenen grano bajo la autoridad del faraón, para que se guarde como alimento en las ciudades y que lo conserven. Este alimento será una reserva para la tierra durante los 7 años de hambre que vendrán sobre Egipto, para que la tierra no perezca por el hambre. Faraón quedó impresionado
no solo por la interpretación, sino también por la sabiduría práctica de la solución. Podríamos encontrar un hombre como este, en quien reside el Espíritu de Dios. Ya que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan perspicaz y sabio como tú. Estarás a cargo de mi casa y todo mi pueblo se regirá según tu palabra. Solo en lo que respecta al trono, seré mayor que tú. En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. El faraón le dio su anillo de autoridad, vestiduras de lino fino, una cadena de oro y un carro real. El hombre que había sido vendido por 20 piezas de plata ahora controlaba la economía de una nación. José recibió un nombre egipcio, Safenat Panea, que significa el hombre a quien se revelan los secretos. Se casó con Asenat, hija del sacerdote de On, y se instaló en su nueva vida con la misma dedicación que había demostrado como esclavo y prisionero. Durante los 7 años de abundancia, José trabajó incansablemente. Organizó un sistema de almacenamiento que fue una maravilla de eficiencia. Construyó enormes graneros por todo Egipto. Implementó un sistema tributario que garantizaba que una quinta parte de toda la producción se reservara para los años difíciles. Al terminar los años de abundancia, Egipto estaba preparado como ninguna otra nación del mundo. Y luego vino la hambruna. Fue una hambruna jamás vista en el mundo. Afectó no solo a Egipto, sino a todas las tierras circundantes. En Canaán, Jacob contempló los campos resecos y sintió el peso de los años sobre sus hombros. Sus hijos, ya adultos, esperaban sus instrucciones con rostros preocupados. Los rebaños morían. Las cosechas se habían arruinado por completo. He oído que hay comida en Egipto. Vayan allá y cómprenla para nosotros, para que vivamos y no muramos. 10 de los hijos de Jacob partieron a Egipto. Benjamín, el otro hijo de Raquel, se quedó en casa. Jacob no soportaba la idea de perder a otro hijo. Cuando los 10 hermanos llegaron a Egipto y se inclinaron ante el gobernador para comprar trigo, no tenían ni idea de que se inclinaban exactamente igual que en los sueños que tanto habían despreciado 22 años antes. José los reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron a él. El delgado muchacho de 17 años se había convertido en un hombre poderoso de 40. Hablaba egipcio, vestía ropas reales y gobernaba un imperio. José los trató como espías, acusándolos de venir a ver la desnudez de la tierra. No era una crueldad gratuita, era una prueba. Necesitaba saber si sus hermanos habían cambiado, si aún eran capaces de las mismas crueldades que habían cometido contra él. Los hermanos alegaron su inocencia, pero José persistió en sus sospechas. Los metió en prisión durante 3 días. Allí, a solas con sus conciencias, la culpa que habían cargado durante décadas finalmente comenzó a aflorar. En verdad, somos culpables por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos suplicaba. No lo escuchamos, se dijeron. José, que entendía cada palabra aunque fingía necesitar un intérprete, tuvo que alejarse para llorar. Liberó a todos excepto a Simeón, quien se quedó como garantía de que regresarían con Benjamín. Llenó sus sacos de trigo y les devolvió en secreto el dinero que habían pagado. Cuando encontraron el dinero en el viaje de regreso, se aterrorizaron. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Llegaron a Canaán y le contaron todo a Jacob. El anciano patriarca estaba desolado. José ya no está, y Simeón no está aquí, y debes llevarte a Benjamín contigo. Todas estas cosas me han sobrevenido. No permitiré que Benjamín descienda contigo. Pero el hambre persistió, y al final no hubo opción. Judá se ofreció como fiador de la seguridad de Benjamín. Si no lo traigo de vuelta, pecaré contra ti cada día. Jacob finalmente cedió, pero con el corazón roto. Envió regalos al gobernador: bálsamo, miel, especias, mirra, almendras y pistachos.
También envió el doble de dinero. Cuando José vio a Benjamín entre ellos, casi perdió la compostura. ¿Es este tu hermano menor del que me hablaste? Que Dios te dé gracia, hijo mío. Tuvo que salir de la habitación en silencio para llorar en privado. Le dolía el corazón por su hermano. Preparó un banquete para sus hermanos, dándole a Benjamín una porción 5 veces mayor que la de los demás. Comieron y bebieron a gusto, empezando a relajarse, pensando que quizás lo peor ya había pasado. Pero José tenía una prueba más preparada. En secreto, ordenó a su mayordomo que llenara los sacos de los hermanos con grano y devolviera todo el dinero. Pero en el saco de Benjamín, además del grano y el dinero, colocó su propia copa de plata. Cuando los hermanos se marcharon, a la mañana siguiente, José envió guardias tras ellos con órdenes de arrestarlos por robo. La copa fue encontrada en el costal de Benjamín, justo donde José le había indicado que la colocara. Los hermanos, desesperados, rasgaron sus vestiduras y regresaron a la ciudad. ¿Cómo podrían regresar a casa sin Benjamín? ¿Cómo podrían confrontar a Jacob? Cuando volvieron a inclinarse ante José, Judá habló. Era el mismo Judá que había sugerido vender a José a los ismaelitas. Pero ahora, con décadas de arrepentimiento sobre sus hombros, ofreció su propia vida en lugar de Benjamín. Ahora pues, que tu siervo permanezca en lugar del joven como esclavo de mi amo, y que el joven suba con sus hermanos. Porque, ¿cómo podré ir a mi padre si el joven no está conmigo? No sea que vea el mal que le sobrevendrá. Fue en ese momento que José supo que sus hermanos habían cambiado de verdad. La misma disposición que los había llevado a vender a un hermano, ahora los impulsaba a dar la vida por otro. La prueba había terminado. Era hora de la revelación. José despidió a todos sus siervos. Se quedó solo con sus hermanos. Y entonces, con una voz temblorosa, contenida por la emoción durante 22 años, pronunció las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Soy José. ¿Vive aún mi padre? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los hermanos no pudieron responder, presas del terror. ¿Era el gobernador de Egipto el hermano que habían vendido? ¿Era el niño que habían arrojado al pozo ahora el dueño de sus vidas? José vio el miedo en sus ojos y se apresuró a tranquilizarlos. Ahora pues, no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de ustedes para preservar vidas. Porque estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y aún quedan 5 años en los que no habrá arado ni cosecha. Dios me envió delante de ustedes para preservar su posteridad en la tierra y para salvar sus vidas mediante una gran liberación. Las palabras de perdón fluyeron como un bálsamo sobre heridas abiertas durante décadas. José no solo los perdonó, sino que les explicó cómo Dios había usado incluso su traición para cumplir sus propósitos más grandes. Lo que ellos planearon para mal, Dios lo transformó en bien. José abrazó a Benjamín y lloró por él. Luego besó a todos sus hermanos y lloró por ellos. 22 años de dolor, separación y añoranza se disolvieron en ese momento de reconciliación. Los hermanos finalmente pudieron hablar con él, pero ahora era una conversación de una familia restaurada. José les ordenó regresar rápidamente a Canaán y traer a Jacob y a toda su familia a Egipto. Al enterarse de la noticia, el faraón ofreció carros y abundantes provisiones. Dijo que le darían a la familia de José la mejor tierra de Egipto, la tierra de Gosén. Cuando los hermanos llegaron a Canaán con la noticia, Jacob casi se desmaya. José sigue vivo y es gobernador de toda la tierra de Egipto. Su corazón se detuvo por un instante. Era imposible, pero al ver los carros que José había enviado, su espíritu revivió. Basta, mi hijo José sigue vivo. Iré a verlo antes de morir. El viaje de Jacob a Egipto fue una peregrinación de esperanza restaurada. Cuando finalmente vio a José corriendo hacia él en un carro real,
se echó sobre su cuello y lloró largo rato. Que muera, pues he visto tu rostro y sé que aún vives. José presentó a su padre al faraón, quien quedó impresionado por la dignidad del anciano patriarca. ¿Cuántos son los días de los años de tu vida?, preguntó el faraón. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han alcanzado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Respondió Jacob con la brutal honestidad de quien había vivido mucho y sufrido aún más. La familia se estableció en Gosén, la mejor tierra de Egipto. Durante los años restantes de hambruna, José manejó la crisis con sabiduría y justicia. Vendió grano no solo a los egipcios, sino a todas las naciones que vinieron en busca de alimento. Egipto se convirtió en el granero del mundo civilizado, y José en el hombre que salvó millones de vidas. Jacob vivió 17 años más en Egipto, tiempo suficiente para ver crecer a sus nietos y bendecir a todos sus descendientes. Al sentir que se acercaba la muerte, llamó a José y le hizo una última petición. Entiérrenme en la cueva que está en el campo de Macpela, junto a Abraham e Isaac. Tras la muerte de Jacob, los hermanos de José sintieron miedo. Quizás José los perdonó solo por respeto a su padre. Quizás, ahora que Jacob había muerto, la venganza finalmente llegaría. Enviaron un mensaje diciendo que Jacob les había pedido perdón antes de morir. José lloró al recibir el mensaje. ¿Cómo era posible que sus hermanos aún no lo entendieran? Vinieron y se inclinaron ante él una vez más. Aquí estamos como tus siervos. No temas, dijo José con la dulzura de quien había aprendido a perdonar de verdad. ¿Acaso estoy en el lugar de Dios? Tú quisiste hacerme daño, pero Dios lo encaminó a bien para que se cumpliera lo que es hoy, la salvación de muchas vidas. Así que ahora no temas, yo proveeré para ti y tus hijos. José vivió 110 años. Vio nacer a los hijos de la tercera generación de Efraín. Cuando sintió que la muerte se acercaba, reunió a sus hermanos por última vez. Estoy a punto de morir, pero Dios ciertamente los visitará y los sacará de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a los hijos de Israel, Dios ciertamente los visitará y llevarán mis huesos de aquí. José murió y fue embalsamado según la costumbre egipcia. Su cuerpo fue depositado en un sarcófago en Egipto, pero su última petición ha resonado a través de los siglos. Cuando Dios visitó a su pueblo, debían llevar sus huesos de regreso a la tierra prometida. Y así terminó la vida terrenal del soñador que se convirtió en Salvador. El niño vendido por 20 monedas de plata había salvado a naciones enteras de la hambruna. El prisionero olvidado se había convertido en el segundo hombre más poderoso del mundo. El hijo rechazado se había convertido en el instrumento de Dios para preservar el linaje mesiánico. La historia de José es una invitación a confiar cuando todo se derrumba, a perdonar cuando el resentimiento clama venganza, a creer que Dios puede incluso usar la traición de sus hermanos para salvar vidas. Su pozo puede ser su preparación, su encarcelamiento puede ser su ascenso, su dolor puede ser el canal de la provisión divina, porque el Dios de José todavía transforma a los soñadores en salvadores. Al observar tu vida, puedes ver los hilos de la divina providencia tejiendo un tapiz que va mucho más allá de tu comprensión. Las traiciones que has sufrido pueden haber sido utilizadas por Dios para colocarte justo donde Él te necesita. Un encarcelamiento injusto puede ser el lugar donde Dios desarrolla en ti el carácter necesario para lo que te espera. El abandono puede ser la manera en que Dios crea espacio para algo infinitamente mayor.
José nunca se amargó porque comprendió una verdad fundamental. Dios es soberano sobre todas las circunstancias de la vida. Lo que los hombres hacen con mala intención, Dios puede transformarlo en bendición. Lo que parece destrucción puede ser una obra divina. Lo que parece el fin puede ser solo el comienzo del plan de Dios. ¿Tienes sueños que parecen imposibles? ¿Has sufrido traiciones que te han dejado profundas cicatrices? ¿Te sientes olvidado, atrapado en una prisión de circunstancias injustas? La historia de José susurra una promesa a tu corazón. Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima, cada injusticia, cada momento de abandono puede transformarse en un propósito eterno en las manos de Dios, quien hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. El niño de sueños brillantes se convirtió en el hombre que pintó esperanza en el oscuro lienzo del hambre mundial. Y su historia sigue resonando a través de los milenios, recordando a cada generación que, sin importar cuán profundo sea el abismo, cuán injusta la prisión, cuán imposible parezca la situación, Dios puede transformarlo todo en gloria. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Dios transforma mi dolor en propósito.